Licenciado Carlos Yael, muy acertadas sus precisiones. Toca el turno al licenciado Luis Alberto Reyes Juárez, quien, bueno, también tiene una trayectoria en materia político-partidista muy amplia. Seré un poco breve en cuanto a señalar su actividad más sobresaliente, ¿no? Ha sido presidente del Comité Municipal en Querétaro del año 2013 al 2015, consejero estatal de Morena en el estado de Querétaro de 2015 a 2022. Cuenta con amplia experiencia política en otros partidos como el Socialdemócrata. Ha sido secretario general en el estado del 2003 al 2006, el presidente del Comité Municipal de Querétaro de 2006 a 2008, representante ante el Instituto Electoral del estado de Querétaro, representante ante la Junta Local del Instituto Federal Electoral. Se ha desempeñado como representante ante el Registro Federal de Electores del año 2003 al 2008. Y recientemente fue coordinador de la estrategia ofensiva jurídica de la campaña de la candidata Clara Brugada a partir del 1 de marzo de 2024 al 2 de junio del mismo año, en donde estuvo a cargo de la implementación de una estrategia de ofensiva jurídica en contra de los candidatos del PRIAN, la cual se implementó para tratar de inhibir el trabajo político jurídico de la oposición y evitó la llegada de quejas en contra de dicha candidatura. Y derivado de esta estrategia se detuvo la misma, y con lo que se aportó fue con recibir el 80% de las quejas iniciadas contra esos partidos de oposición. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Te cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto poder compartir. Gracias a los compañeros de la mesa, a todos los compañeros que aquí nos acompañan y a quienes nos siguen en redes sociales. El tema de trabajar y platicar sobre las iniciativas, las reformas, es sumamente importante estarlo debatiendo, estarlo discutiendo en las colonias, en los barrios, en las escuelas. Es muy importante estar compartiendo esta información en todos los espacios en donde podamos, porque sabemos que la derecha tiene una fuerte estrategia de comunicación, tiene a muchos medios enojados, los medios de comunicación, porque ya no se les da dinero como antes. Y al ya no recibir los recursos que antes tenían para callar la verdad o para decir lo que convenía, pues ahora generan una gran estrategia y contundente de desinformación y de mentiras. Y me parece que Carlos acaba de dar una parte muy importante de lo que es la reforma. Carlos ya es un experto en el tema y me parece que abordó los temas más importantes o algunos de los temas más importantes, pero también quisiera yo abordar la otra parte de lo que hemos vivido en todo este proceso. Efectivamente, yo llevo ya participando en partidos políticos en los temas electorales ya desde el 97, que fue mi primer incursión, y siempre me ha tocado trabajar en los temas jurídico-electorales, en los temas partidistas, y a partir de aquí algo tenemos muy claro los abogados que nos dedicamos a lo electoral y también los despachos jurídicos que nos dedicamos al litigio en general. Los jueces, el poder judicial, no funciona de acuerdo a la ley, funciona de acuerdo a las conveniencias, de acuerdo a los convenios, de acuerdo a las relaciones. Y la mayoría de las veces los abogados hemos señalado pues que hay que generar y tener buenas relaciones con el poder judicial para lograr buenas resoluciones. Si bien es cierto, un buen abogado postulante va a ser un buen postulado de derecho para poder llevar y defender buenos argumentos, pero no siempre el simple postulado va a generar una buena sentencia. O peor aún, a veces tenemos muy buenas sentencias cuando el asunto ya es irrecuperable, cuando el asunto ya concluyó, ya murió. Es decir, le decimos los abogados, jurídicamente el asunto está muerto. Tenemos una buena sentencia en donde nos dijeron, ya ganaste que tu cliente pueda tomar la propiedad que le habían quitado. Lástima que ya se murió, pero ya la puede tomar.
o ya ganaste, ya tienes una sentencia para que ya puedas cobrar ese adeudo de arrendamiento que te debían. Que claro, ya no vale nada o ya prescribió, pero sí ganaste. Es decir, tenemos muy buenas sentencias inejecutables. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sentencias se resuelven años después de cuando se plantea el asunto. Quienes hemos sido abogados litigantes sabemos que la realidad de lo que plantea la ley está muy lejos de la realidad de lo que se busca, de lo que el espíritu de la ley pretende. Para no irme muy lejos, les quiero platicar un poco de lo que vivimos en esta elección de Clara Brugada, de aquí de la Ciudad de México, en donde como equipo jurídico planteamos arriba de 800 quejas y denuncias. Carlos, a lo mejor no sé si es bien el número, fueron como 800 y tantas que planteamos, ¿no? Y de esas 800, alrededor de 600 las desecharon, y las desechaban diciendo, pues es que no hubo elementos. ¿Por qué? Porque cuando llegó tu queja, en lo que le dimos trámite, quitaron el cartel mal puesto, quitaron la publicación mal puesta, publicaban algo en Facebook que era ilegal, tú metías tu queja, tardaban en dar trámite un mes o mes y medio simplemente en decir aceptamos la queja, y en ese mes o mes y medio, pues resulta que los del PAN y los del PRI, este señor del PAN, sabía muy bien qué quejas metíamos, o sabía muy bien en dónde había violaciones, o le pasaban el pitazo, y resulta que cuando llegaba la notificación ya habían eliminado la publicación, y cuando el Instituto Electoral o los tribunales tenían que verificar si existían estas publicaciones, ya no existían. Eso es lo que pasa todo el tiempo en el Poder Judicial. La ley se da para quien tiene el recurso para comprarla. Y digo, eso lo vemos en materia electoral, pero es tan fácil como ir a un juzgado penal, a un reclusorio, y se van a dar cuenta que no existe gente de dinero que esté siendo juzgada. No quiere decir que ellos no cometan delitos o que ellos sean muy buenos. La realidad es que lo que sucede es que la justicia solamente es para los que tienen dinero. Para los pobres, para la gente que tiene menos recursos, hay de ellos. Y normalmente hay reclusorios para ellos. Y los reclusorios están llenos de gente pobre, de indígenas, de gente que no habla bien la lengua, el español. Ahí es donde están los reclusorios. Eso habla de cómo funciona el Poder Judicial. Otro ejemplo de cómo funciona el Poder Judicial lo ha dicho mucho la ministra Batres, que me parece que llegó a hacer un papel importantísimo a la Corte, en donde el 80% de las jurisprudencias tienen que ver con asuntos de carácter fiscal. ¿Qué son las jurisprudencias? La jurisprudencia es la interpretación que hace la Corte de la norma para poder decir cuando la ley es correcta o no. Y el 80% de las veces que la Corte ha tenido que interpretar la ley tiene que ver con asuntos fiscales de grandes empresas. Como si la mayoría de los pleitos fueran de las grandes empresas, cuando podemos ver que la mayor cantidad de asuntos que se dan en el país son asuntos de los trabajadores que son despedidos injustificadamente. Son asuntos de gente que cobra pagarés y les cobran intereses exorbitantes. Son asuntos en donde las rentas son los arrendatarios o los arrendadores son violentados en una u otra forma. Ahí es donde está el grueso de la población. Ahí son miles de asuntos los que se litigan. Pero por el contrario, la Corte interpreta más los asuntos de los grandes magnates, porque evidentemente la Corte a quien protege son a ellos. La Corte no está buscando cómo proteger los derechos de un pueblo que se ve lastimado con la justicia. Y la verdad, y aquí me dirijo más a la gente de la derecha, a la gente, y la mayoría de la gente de la derecha, no quiero decir a los grandes empresarios, porque ellos ya sabemos su opinión, a cualquiera de ustedes que apoya al PRI o al PAN, la verdad, ¿tú crees que existe la justicia? ¿Tú puedes decir con claridad y conciencia que hay justicia en los tribunales? Y esto la mayoría sabemos que la justicia es para quien tiene dinero para comprarla y para pagar un buen abogado, pero además para pagar un abogado que tenga suficientes relaciones. No solamente un buen abogado que pueda ir y postular.
o peor aún, un abogado que tenga la capacidad de llegar a hacer un postulado jurídico, pero a sabiendas de que ese postulado lo va a llevar a un tribunal de primera instancia, a una segunda instancia, a un juicio de amparo y tal vez hasta una revisión, y va a tener que litigar 4 veces más que lo que litigaría cualquier otra persona con recursos para tener que pagar una prueba. Otro ejemplo que les quiero dar, y apenas lo acabamos de ver en estas elecciones, es de algunos compañeros, incluso del propio partido, que tuvieron que llevar sus impugnaciones hasta la sala superior para combatir los temas de, por ejemplo, Manuel, a quien le mando un saludo, de aquí de Benito Juárez, que tuvo que llevar su asunto de la Diputación Federal hasta la sala superior. Y miren que, bien gracioso, al final la sala superior dice que como había un documento público de un notario de Coahuila que determinaba cómo se revisó, cómo se realizó un proceso de insaculación, no me voy a meter a fondo para no hacer grilla interna, pero cuando decían eso, o del otro compañero Jesús, que pues lo pusieron como suplente ahí de otro diputado de nuestro partido, pero en ese proceso, cuando ellos combaten, dicen, no, es que ya un notario determinó que los documentos que se hicieron fueron reales. Y entonces la ciudadanía, cuando quiere combatir un documento de un notario público, no puede. No hay forma, porque dicen la sala superior que cuando un notario público dice algo es prueba plena, no hay forma de combatirlo. Claro, en temas político-electorales donde no se quieren meter en controversia. Pero, por ejemplo, cuando fue el tema del magisterio en la reforma educativa, los maestros certificaron cómo era necesaria llevar a cabo un programa de evaluación para los niños, y los magistrados, los ministros de la Suprema Corte dijeron, bueno, eso no es prueba plena, porque en tu caso se aplica, pero no sé en el otros 20 millones de maestros cómo aplique. Es decir, la justicia se aplica a modo, se aplica a conveniencias, la justicia se aplica para quien más tiene, para quien puede aportar más y generar mayores recursos. También hace poco, en una plática con un magistrado, con un juez de lo familiar, platicábamos hace no mucho, no voy a decir qué juez, pero soy 15 de lo familiar de la Ciudad de México, no dije el nombre, con este juez de lo familiar nos decía, pero es que nos van a aplicar la ley de manera retroactiva. ¿Cómo es que nos quieren aplicar esta reforma y nos van a quitar todos nuestros derechos? Y yo le pregunté, oigan, ¿y qué hicieron ustedes como jueces cuando los maestros les aplicaron el tercero constitucional con la reforma educativa y los sacaron de ser trabajadores públicos y los convirtieron en un objeto? Porque además les quitaron todos sus derechos laborales para tenerse que evaluar de manera constante, y si no, perdían sus derechos laborales. Quien no acudía a esa evaluación perdía todos sus derechos laborales con la reforma de Peña Nieto. Y ahí no importó la retroactividad de la ley. Resulta que ahí la retroactividad no era tan importante, porque nada más eran 20 millones de maestros. Como quiera afectar a 1,600 jueces, eso sí está feo, ¿no? Eso sí está más grueso. Entonces, insisto, la ley se aplica a modo. La ley se aplica a conveniencia de los grupos sociales que la están manipulando. ¿Y cuáles son los grupos sociales que las manipulan? Pues los grupos de poder. Es un grupo social empoderado y que ha dirigido el poder judicial. Ahora también es bien importante decir, esta reforma le hace mucho ruido a la derecha, porque dicen, ¿quién va a elegir? Ahora la gente no sabe elegir a los magistrados. ¿Cómo van a tener experiencia en elegir? A ver, perdón, ¿Carmen Salinas tenía experiencia en elegir magistrados? Era diputada y ella también estaba en los debates para las propuestas, se definían en el Senado. Ella no le tocaba definirlos, pero ella también allí estaba. ¿Y a poco todos los senadores que había del PRI y del PAN sí eran muy expertos en definir quiénes iban a ser los magistrados? ¿A poco todos los senadores, sí, los que había del PRI y el PAN, sí eran sumamente confiables y personas honorables? Ahí está un Mario Fabio Beltrones, y ahí tenemos una serie de senadores que a poco sí eran tan confiables como para decir, estos son los buenos magistrados. ¿De verdad confiamos en ellos? ¿De verdad esos senadores tenían la capacidad, la ética, moral, jurídica para decir quiénes eran los mejores para ser senadores? Bueno, pues hoy eligen los senadores todavía.
Y lo que están decidiendo la derecha es que no quieren que el pueblo elija porque quieren que sigan eligiendo los senadores. Realmente la gran diferencia es quién va a elegir. La propuesta que está presentando el presidente, la propuesta que hoy la fracción parlamentaria de Morena está llevando al frente, tiene que ver no solamente con que quitarle el poder al mismo Senado, es decir, al llegar Morena al poder, Morena se está despojando del poder, porque hoy Morena tiene mayoría calificada, o va a tener mayoría calificada muy pronto, y tiene una mayoría simple. Y con esa mayoría Morena podría determinar quiénes fueran los próximos ministros. No tendría que pasar por nadie más. Morena y la presidenta van a poder elegir libremente quiénes fueran los próximos ministros, como está la ley el día de hoy. Lo que está haciendo en realidad esta reforma es quitarle el poder a la propia doctora Sheinbaum y quitarle el poder a los propios senadores de Morena para entregárselo al pueblo. Eso tiene que ver con renunciar al poder para entregar el poder al pueblo, y eso se llama democracia. Eso se llama soberanía nacional, y está en el artículo 39 constitucional, que la soberanía radica en el pueblo. Entonces, si no están entendiendo que lo que se está haciendo no es ser autoritarios, sino todo lo contrario, es quitarse el autoritarismo del que gozaban los anteriores gobernantes para entregarle al pueblo el poder, y que ahora sea el pueblo, los que viven en las comunidades, en los municipios, en cada una de las ciudades, quienes puedan determinar quiénes son las mejores personas para ser los jueces de distrito. Eso es la reforma judicial. La reforma judicial es quitarle al grupo que estaba en el poder, irle quitando ese poder que siempre tuvo para repartirlo, y que ahora sea el pueblo quien pueda tomar las determinaciones. Hasta antes de la reforma de Ernesto Zedillo, recordemos que había alrededor de 25 magistrados, 21 o 25, no tengo bien el dato, 26 ministros en la Suprema Corte. Y la justificación que dio el PRI para reducir la cantidad de ministros es que era excesiva la cantidad de ministros y que tenía que reducirse el grupo de ministros que tuviera el poder. Esa era la justificación que dio el PRI. Y en ese entonces el PRI decía que era correcto, que era un gasto innecesario tener a tantos ministros y era muy difícil que se pusieran de acuerdo. Ahora que se quiere reducir de 11 a 9, ahora ya no es tan importante. La justificación que dio el PRI para la reforma judicial cuando Ernesto Zedillo presentó su iniciativa era que hacía falta un órgano que regulara al Poder Judicial y que no fuera un órgano supremo, porque en ese entonces, antes de la reforma del, ¿qué fue? 94, no, 95, antes de esta reforma, los ministros eran vitalicios. Llegaba un ministro, lo nombraban y era para toda la vida. Él no lo quitaban. La reforma viene y reduce a estos ministros de ser vitalicios, los reduce a 15 años nada más. Obviamente el Poder Judicial estaban enojados, pero en ese entonces no podían decir nada. Esa es la gran diferencia, que en ese entonces si el Poder Judicial o cualquiera decía algo, sabían que no volvían a contar nada. Sabían que ningún juez podía levantar la voz en contra del presidente. Eso es la diferencia con un país democrático. Hoy todos levantan la voz, ponen mantas, se manifiestan y salen a las calles, aunque sean poquitos, salen a las calles el pequeño grupito de ministros a decir que quieren conservar sus privilegios. En esa reforma de Zedillo les dieron un total de 15 fideicomisos para calmarlos. 15 fideicomisos que les permitían una cantidad enorme de privilegios para tener derecho a vivienda, derecho a pensiones, derecho a choferes, derecho a que les duplicaran el sueldo a través de los diversos fideicomisos, en donde ellos ahorraban una cantidad y el gobierno les daba la otra, y podían ahorrar el total de su dinero y les daban el total al doble. De eso se trataba, de mantener a los jueces contentos. ¿Para qué? Para que atendieran lo que el poder requería. Y durante todo el tiempo así vino funcionando el Poder Judicial, atendiendo lo que el presidente requería. ¿Cuántas veces escuchamos
que el Poder Judicial le impugnara alguna reforma a Cedillo, a Cedillo, a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, a pesar de que las reformas de Peña Nieto, las 11 reformas que hicieron, que propuso Peña Nieto y que aprobó el PAN-PRI-PRD, las 11 reformas eran reformas que iban en contra de lo establecido por la Constitución, eran regresivas totalmente, violentaban los derechos laborales de los trabajadores, violentaban los derechos al acceso a la información con la reforma a la radio y comunicación, venían violentando una serie de derechos de toda la población y la Corte no dijo absolutamente nada. Pero cuando llega un presidente y les dice, tienes que bajar tu sueldo, porque ganar $500,000 a algunos les puede parecer excesivo, la mayoría de mexicanos que los ganamos seguramente nos parece normal, pero seguramente hay uno que otro que no llega a ese $500,000 al mes, y seguramente ese $500,000 dicen, no es justo que una persona, por el hecho de que era cuate del presidente, esté ganando eso. Y entonces les parece incorrecto, y a los ministros ya les dolió que les quieran quitar sus privilegios. Y por eso es que se están levantando en armas y diciendo que hay una gran injusticia y hay un dictador que les quiere quitar todo. No hay un dictador que les quiere quitar nada. Hay un pueblo que en esta ocasión determinó con el 83% de los diputados de elección, votaron por el 83% de los diputados de la coalición de Sigamos Haciendo Historia, ¿sí? Y le dijeron al 83% de los 300 diputados que quieren que sigan con el plan C. Recuerden que esta campaña no fue una campaña para promover nada más a Claudia. Claudia, desde que inició su campaña, salió a decir que íbamos por el plan C. Y el plan C era cambiar la Constitución para quitar esos privilegios. El plan C tenía que ver con acabar con los privilegios de esos grupos que nos han mantenido en la opresión verdadera, que han mantenido al pueblo oprimido, violentando la ley, violentando los derechos, a los pobres en la cárcel. Y esos grupos, verdaderamente el pueblo sí está cansado de ellos. El pueblo no vino a decirnos que solamente quería votar por Claudia Sheinbaum y por los diputados de Morena o de la coalición. Vino a decir que votaba por el 83%. Ahí está la coalición diciendo, la coalición de la oposición, diciendo que solamente obtuvimos el 50 y tantos % de los votos. Sí, sí es cierto, pero fue el 83% de los diputados que ganamos de mayoría. Y este régimen de 83% de diputados de mayoría que ganamos, lo pusieron ellos. Jugamos bajo sus reglas. Y ahora, si les duele que con sus reglas vamos a tener una mayoría calificada, porque así ellos pusieron el sistema de los plurinominales, que piensen que fueron ellos los que pusieron estas normas. Y cuando Andrés Manuel propuso un plan A de reforma electoral para que fuera una representación pura, los que estuvieron en contra fueron ellos. ¿Podrían ellos tener hoy el 40% de representación si hubieran aprobado la reforma de Andrés Manuel? Si no la tienen, es porque justamente ellos estuvieron en contra y todas las reformas que se intentaron hacer sus aliados, el Poder Judicial, no lo permitieron. Por eso es necesario reformar el Poder Judicial y empezar a hacer una verdadera transformación de fondo, desde las bases, a modo que el pueblo tome la decisión de quién va a ser su Poder Judicial. Porque la Constitución en el artículo 49 señala que el país se rige por 3 poderes: Poder Ejecutivo, que lo elige el pueblo; Poder Legislativo, que lo elige el pueblo; y un Poder Judicial que lo elegían entre ellos, entre los grupos del poder. Y ahora lo único que cambia es que ese Poder Judicial también debe ser un poder del pueblo. Muchas gracias.